bienvenidos a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de todo lo que sucede en el área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente, muy irreverente, pero siempre tratando de traer a la mesa algo que les pueda servir. Yo soy Vadi Rebolledo y espero que se diviertan, que obtengan algo interesante, tomen nota y si no les gusta y si les súper incomoda, compártenselo a más gente, porque esa es la idea de este podcast. Y no se les olvide suscribirse en Spotify o YouTube y darle a la campanita, ¿no? Que sale por acá, para que les recuerde cuando sale un episodio todos los jueves. Y síganme por Instagram en People con dos grandes razones. ¿Listos? Pues empecemos. Es un concepto, pero en realidad es una palabra que todas las empresas aman utilizar. Llámese que esté trending topic o de moda o lo que quieran. Y es acerca, o la palabra es accountability. Y lo que les quiero aquí platicar es que lo que yo me he percatado a través del tiempo es que aunque la palabra es muy potente y sí es lo que nos gustaría tener en la gente, el accountability se ha transformado en una situación más, una mentira cómoda. Y ahorita les voy a platicar a qué me refiero. Porque accountability es una palabra que la hemos visto en las empresas cuando se mencionan los valores, en los town halls, en el discurso del CEO, pero en realidad no la encuentras en ningún pinche lado. Nada más, no, en realidad no lo ves. No es que no exista, no se ve. Porque a la hora de que algo se caga, a la hora de que algo sale mal, nadie es responsable. Nadie supo, nadie sabe. Y hoy quiero hablar de este accountability porque en la mayoría de las organizaciones se ha vuelto una mentira cómoda, una manera muy diplomática de desviar responsabilidad. Entonces, pues empecemos a ver qué opinan ustedes. Partamos de lo más básico, que es la definición de accountability. Y déjenme les platico que es una de las palabras que más me emputa. ¿Por qué? Porque no existe la palabra traducida literal al español. Si ustedes se van al Webster Dictionary o se van a Larousse, cualquiera de esos que quieran, en donde hay la traducción del inglés al español, lo que van a encontrar hasta en Google es accountability equals responsible, ¿no? Responsable. Y la verdad está mal. Está mal. Déjenme les leo la definición según el Webster Dictionary. El accountability es la obligación de asumir la responsabilidad total por las acciones, decisiones y resultados, yendo más allá de la simple responsabilidad funcional. Implica adueñarse de los resultados sin excusas, fomentando la transparencia, la confianza y la mejora continua dentro de una organización. ¿Se dieron cuenta del pinche choro mareador que hay que echar para entender qué es accountability? No es una cuestión de accountability, el responsable, ni madres, no es tan simple, porque ¿qué creen? La palabra responsable existe en inglés, responsible, pero aquí no estamos hablando de responsible, estamos hablando de accountable, y esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de responsable, se refiere a la ejecución de las tareas, mientras que cuando eres accountable, implica ser el dueño de los resultados y asumir las consecuencias, buenas o malas, es rendir cuentas, es poner la jeta, para bien y para mal. Y ahorita les voy a platicar por qué desafortunadamente en la mayoría de las empresas en las que he estado, y ahorita les platico hasta algunos ejemplos de esta, el concepto en realidad es difícil de aterrizar, ¿no? Porque mientras se los haya yo descrito como lo hice ahorita, pues suena bastante claro, ¿no? Se entiende, pero en la práctica no se hace.
en la práctica no se ve así. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo típico. Falla un proyecto, ¿no? Hay 5 áreas involucradas y todos contribuyeron, pero nadie responde. A la hora de que preguntas, bueno, ¿y quién es el responsable? No. El accountable compartido en realidad es la forma más elegante de diluir la responsabilidad en una organización. Déjenme les platico una bonita historia, un bonito anécdota. En una empresa donde estuve, y es una empresa grande, eh, comité ejecutivo, proyecto estratégico, y son de esos proyectos de que los lanzamos y salimos con música épica y con slides todos bonitos, con una misma temática del cohete que va a llegar a la luna, porque este proyecto al final va a pegarle directo al revenue, porque vamos a sacar este producto en 10 meses. ¿Okay? ¿Quién se involucra? Marketing, operaciones, finanzas, tecnología, people, todo el mundo está involucrado. Nadie se perdió la invitación a la boda. Todos vamos a ir. Se hace un roadmap. Se establecen milestones. Se hacen reuniones semanales. Todo parece estar con el PMO, todo súper bien estructurado, con un seguimiento de disciplina militar y entregables y la chingada. ¿Y qué es lo que pasa? En una de las juntas, ¿no? De marketing, en una de las juntas de seguimiento, de repente empiezas a escuchar a marketing decir, es que nos faltó la info de producto, por eso no podemos entregar lo que necesitamos. Y entonces producto te dice, sí, pero no teníamos claridad en el requerimiento. Y entonces tecnología te dice, sí, pero las prioridades cambiaron. Y después finanzas te sale con que no había caso de negocio claro, entonces la verdad pues no se iba a soltar la lana. Y ¿sabes qué? Toda esta gente, todo lo que nos dicen, tienen razón. No es mentira, no son chaquetas mentales, pero nadie se hace responsable. Porque como mi resultado depende del input de Juanito o de esta área o de aquella área, y después yo tengo que analizarlo, pero si no me lo dan en tiempos, entonces por los cortes de mis... La cosa es que siempre hay una bonita excusa, ¿no? Para, para no haber cumplido. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento de irle a presentar al CEO, porque bueno, el CEO no estaba en todas nuestras reuniones, el CEO nada más iba, se reunía con nosotros una vez al mes para ver los avances. Entonces ahí vamos, todos con nuestra batea de babas a presentarle al CEO, ¿no? Y pues ahí presentamos nuestras pendejadas en cuestión de muy poco avance, y la primera pregunta y la lógica pregunta de él es, ¿quién es responsable de que esto no haya salido? ¿Saben lo que es el silencio sepulcral? Bueno, ahí se podía escuchar, pero una aguja caer. Así es, un silencio incómodo, en donde todo el mundo se pone a ver así a la laptop, como si la laptop fuera a darte la respuesta, ¿no? De qué pedo. Porque en el papel había un dueño, pero en realidad, en la práctica, habíamos 7. Porque todos al final, ¿no? Teníamos nuestro pedacito, y teníamos que ejecutar, pero en realidad no había un responsable. ¿No les ha pasado en donde empiezas a dividir las acciones, ¿no? Los tasks, los pasos de un proyecto? Y bueno, ¿y quién se va a responsabilidad de esto? Ah, que lo haga Badía. Sí, pero yo también quiero estar involucrado porque yo también formo parte. Entonces ya hay 2. ¿Saben qué? Donde hay 2 responsables, hay 2 irresponsables. Eso es de cajón, eso es de a producto bachoco. Fuego. Sí hay, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no solamente el proyecto se retrasó, porque se retrasó, y al retrasarse lo que tuvimos fue, pues perdimos la ventana en el mercado, la competencia se nos adelantó, el revenue que se había estipulado que iba a llegar, pues no llegó, que hubieron costos que ahí se incrementaron y que quedaron. La cosa es que
se fue a la chingada el pinche proyecto. Así sí salió, pero salió todo ahí medio jodido, ¿no? Pero ¿saben qué es lo peor? Y entonces, bueno, ok, no salió. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Nada, no hubo consecuencias. No hubo conversaciones críticas, incómodas, no hubo un responsable. Y ojo, no estoy diciendo que cuando un proyecto no funciona tienen que rodar cabezas. No estoy diciendo eso. Porque una cosa es tomar el accountability y después decir, sí, esto no sucedió por A, por B, por C, por D. Hicimos esto y esto y esto para mitigar y terminó con ese resultado, nos atrasamos este tiempo y por lo tanto el impacto ya no va a terminar siendo de... Eso es accountability. Poner la puta jeta y decir, la cagué, debimos de haber hecho, y no, pero sucedió A, B, C y D, arreglamos, mejoramos, mitigamos y al final sí hubo un impacto aquí, pero resultamos eso y además eso, eso es accountability. Pero en este caso no pasó ni puta madre, no pasó nada. Y aquí es en donde yo creo que tuerce el rabo la marrana porque al final no fue un problema de talento, no fue un problema de que teníamos contratado gente estúpida o irresponsable, sino fue que la gente eh, al final estaba mal diseñado, era un problema de estructura, no era un problema de competencia, de potencial o de desidia, ¿no? La gente sí quería hacer su trabajo, sí estaba dispuesta a hacerlo, pero como le faltaba y no había alguien ahí de chicotito que lo persiguiera, pues ese termina siendo un problema, ¿no? Entonces, un sistema donde la responsabilidad está tan pulverizada, está tan repartida, al final deja de existir, ¿no? El sistema. Y esta historia no es única, no nada más me ha pasado a mí, y no me ha pasado a mí nada más una vez, me ha pasado varias veces, ¿no? Pero esto pasa en proyectos, pasa en contrataciones, pasa en decisiones estratégicas, eh, y luego las empresas se preguntan o empiezan a cuestionarse un poco en el de, tenemos un problema de accountability, ¿no? Hay que trabajar en la accountability de la gente. No, la verdad no tenemos un problema de accountability, es un problema de estructura, de valentía y de diseño. Porque cuando se pone mi nombre ahí, y yo estoy de acuerdo que mi nombre se puso ahí, yo tengo que hacer que eso suceda. Y si no, rendir cuentas al respecto. Pero cuando se empieza a dividir y se empieza a diluir, entonces ahí es en donde perdemos. Pero bueno, yo les platicaba que es un problema de diseño, ¿no? De diseño sí, organizacional, de estructura. Um, Al final no es que la gente no quiera ser responsable, sino es una cuestión de que el sistema que tenemos diseñado tiende a, a hacer que las cosas no pasen, así que no hay ese accountability. Yo veo tres puntos importantes aquí. Uno, cuando tenemos estos proyectos y ponemos los objetivos, entre ellos, muchos de estos objetivos son difusos, son bastante genéricos, llamados, son muy generales, ¿no? Por ejemplo, colaborar, apoyar, contribuir, suenan muy bonito y el concepto es necesario, pero ninguno de estos es medible. Y cuando no se mide, no se controla. Entonces, de nada sirve, así se entiende que hay que contribuir, se entiende que hay que apoyarnos y se entiende que no, que hay que contribuir para poder lograr el objetivo. Pero no deberían de ser estos los objetivos, sino más bien estos son, pues, conceptos de tu funcionamiento, de tu manera operativa, de tu manera de operar, de tu manera de trabajar para lograr los objetivos. Y lo que sí se pueda medir es lo que debería de estar puesto en el papel. Por otro lado, está lo que es que tendemos, y es lo que mencionaba yo antes, tener demasiados stakeholders, ¿no? Tenemos ahí hay 7 personas involucradas, pero al final tienes a 0 responsables. Entonces es sumamente importante que cuando estemos haciendo estas tablas para dar seguimiento a las tareas, y hay tantas aplicaciones y tecnología que se puede utilizar ahora,
justamente para establecer la tarea, los tiempos de entrega, los pasos que se necesitan, pero en muchas de ellas sigo viendo que viene responsibles, ¿no? O owners. Ahora, hay un concepto que aprendí hace muchos años en donde puedes tener a un owner del proceso, del paso, del entregable, del objetivo, pero el owner no necesariamente es el que ejecuta. Entonces, puede ser que Badía es el owner de este entregable, pero yo no lo voy a hacer, lo va a hacer mi gente. Entonces viene la parte de contributors o process owners o executioners, como lo quieras llamar. Y ahí viene, ahora sí, ahí voy a meter a Juanito y a Pedrito y a Sutanita, porque ellos lo van a trabajar y él va a ser, y él va. Entonces, ellos no son los responsables, ellos no son los accountable, es mi jeta la que es accountable. Yo soy la que tengo que asegurarme que ellos tengan las herramientas, las habilidades, el empoderamiento, todo para que den el resultado y entonces yo tenga la pinche jeta para poder decir, lo logré, aunque yo no lo haga. En muchas ocasiones sí, el mismo owner es el mismo que ejecuta, que contribuye, que es dueño del proceso y que va a hacer la tarea. Pero es importante que haya uno, el que va a rendir cuentas. Ese uno tiene que estar presente en estas tablas, ¿no? Después viene la tercera parte, es que al final cuando evaluamos, se nos hace corazón de pollo, se vuelve muy muy laxo, y muy suave el cómo hacemos esa versión. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de la gente no le gusta el conflicto, ¿no? Entonces tratamos de evitar eso, o se evita decir las cosas tal como son porque para no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, no digamos que es un problema de accountability, es un problema de diseño organizacional y cómo manejamos nuestro proceso. Pues bueno, les estuve platicando hace unos minutillos sobre pues una historia, una anécdota, eh, eh, llamémosle de negocio, ¿no? Un caso de negocio. Pero pues como aquí, si vamos a incomodar, pues nos incomodamos todos, vamos ahora, les voy a platicar una anécdota no nada más anécdota, sino también de cómo trabajamos, cómo nos salió el tiro por la culata, sobre el área de people, un caso en el área de people. Estaba yo en una empresa, era más una empresa scaling up, no un startup, un scale up. Y estaba creciendo, estábamos en buen momento de negocio, liderazgo confiado, muy bien estructurado, y había un hombre que siempre salía a relucir cuando hablábamos de talento. Siempre salía, y vamos a llamarlo, pues como no, estamos en México, un Juan Pérez, ¿no? Entonces siempre salía Juanito Pérez a la conversación cuando se hablaba de talento. Y siempre decíamos que era un high performer, que él siempre daba resultados sólidos, que entregaba constantemente el objetivo, tenía visibilidad y exposure con la alta dirección. No, o sea, la relación que tenía con high management era non plus ultra, es decir, el típico perfil que todo el mundo quiere contratar y tener cerca de ellos, ¿no? Bueno, Juanito Pérez era la neta, pero, acompañado de estas bonitas elogios, siempre también se escuchaba mucho el de, bueno, el único detalle con Juanito, ¿no? Es que es espectacular, ¿eh? Los resultados, espectacular. El único detalle, ¿no? Es que de repente, pues, hay un feedback negativo constante de su equipo y hay rotación bastante alta también en su grupo y se pone el clima tenso cuando él está con sus pares o con otros equipos. No es escandaloso, no, nada para estresarnos, ¿no? Pero es consistente, pero ahí está, ¿no? Um,
Y en las evaluaciones de desempeño también salía eso. Espectacular los qués, muy cuestionables los cómo. Pero de alguna manera no pesaba lo suficiente estos malos modos como para que algo se hiciera. Porque los resultados eran buenos. Entonces, güey, si está dando los resultados espectaculares, llegamos a los objetivos, los sobrepasamos gracias a él, pues, güey, no, pues hay que... Entonces, llega el momento o llega la posibilidad de una promoción y su nombre vuelve a salir. Obviamente, está en la lista. Es más, top of the list. Y en la discusión, pues sale que sí, bueno, sí, tiene temas de liderazgo, sí, pero entrega resultados, güey, y él es clave para el negocio, ¿no? Si él se va, güey, vamos a parir chayotes y vamos a llorar, ya no vas a llegar al número, no es el momento de perderlo, no, hay que ver de qué manera nos aseguramos que él está aquí súper comprometido, porque además es una joya, ¿no? Es el arma secreta de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasó siempre. Lo que pasa siempre en las empresas. Que lo promovimos. ¡Yay! ¡Yay! Lo promovimos. ¿Qué pasó? Aproximadamente, como 6 meses después, empezamos a ver frustración en los equipos alrededor de él, más rotación, talento que se nos fue, equipos quemados, quejas constantes. Entonces, haberlo promovido en realidad no tuvo gran impacto en el salario por todos los beneficios que pudo haber obtenido. El costo estaba en todo lo que rompió a su alrededor, ¿no? Y, y aún así, aún después de todo este efecto elefante en cristalería, nadie se hizo responsable de la decisión. Y me incluyo, ¿eh? No me, no estoy contándolo en tercera persona, me incluyo. Porque la decisión en el momento de la promoción fue colectiva. Entonces, pues, People lo validó, el líder lo empujó, la dirección lo aprobó, los demás de los directores de las otras áreas hasta lo aplaudieron, todos estuvimos ahí, todos escuchamos los pedos, todos escuchamos lo bueno, lo malo, todo el mundo estuvo ahí. Y aún así, en esa participación nadie respondió, nadie levantó la mano, nadie tomó esa accountability para decir, güey, no. Es tan importante el qué como el cómo. Que no es posible que estemos fomentando, premiando los malos modos, las malas maneras, solo porque el resultado está bien. Ustedes díganme si en sus empresas no lo han visto, pero puta, me canso que sí me corto el cabello si no es verdad. Todos hemos conocido en nuestras empresas al güey que es un chingoneta, y la verdad es eruditos en sus áreas, maravillosos, pero con un pinche tacto de ácido de estómago, ¿no? Pero como dan los resultados, eso llena y eso pesa más. Perdón, pero estoy de acuerdo si entonces en el speech de su cultura no hablamos de accountability, si no hablamos acerca de, no, sí, la gente es lo más importante, sí, reconocemos el mérito, sí, así, sí, sí, el son, ahora sí que el audio va con el video, pues chingón, yo, mira, chitón, pero generalmente no es así, eh, es más bien el aplaudir el resultado porque es más fácil justificarlo que el no. Entonces, ya cuando llegamos a ese punto en donde ya se le promovió, ya pasó tantos meses y ya dejó tanto muerto en el camino, pues ya se vuelve una decisión mucho más complicada, ¿no? Y además el costo que tuvo, pues hasta cierto punto es difícil de ponerle una cifra, pero se siente. Ahora viene uno de mis
slogans favoritos, ¿no? El de tenemos una cultura de ownership. Bullshit. No, no tienen una cultura de ownership. Porque ownership suena increíble hasta que lo traduces a la realidad. Ay, nada más estoy frío. Y déjenme les platico. Si no hay control, no hay ownership. ¿Y a qué me refiero? No puedes pedirle a alguien que sea dueño, ¿no? Que tome el ownership de algo si no tiene control sobre este. Porque no puedes hacer responsable del resultado, pero, por ejemplo, le das el proyecto, le pides ser responsable del resultado, pero él no decide sobre el presupuesto, sobre las prioridades ni los recursos, sobre quién puede estar ahí. No, eso no. Pero sí me tienes que dar el resultado. Entonces, híjole, eso no es ownership, eso más bien es exposición, ¿no? Es que salga tu nombre en el papel. A mí me pasó en una empresa en la que estuve en donde yo sí soy un fiel creyente de que si eres dueño del proceso, eres accountable for it. ¿Y a qué punto? En esta empresa estábamos, a mí me reportaba el área de nómina. Y se acercó conmigo el área de ventas para pedirme que querían pagar los vales de despensa, no, querían pagar premios de venta a través de vales de despensa. Entonces, yo no era experta en nómina, yo manejé nómina un tiempo, pero yo no era experta en nómina. Y dos, tenía además tiempo que había yo pasado, que no había yo estado en México manejando eso, entonces también estaba ahí una refrescadita, pero yo tenía a alguien que se encargaba de nómina y era mi punto de referencia, ¿no? Era el accountable for it. Entonces, yo fui con él y comenté, oye, mira, vino el área de ventas y me vino a proponer esto. A mí me hace mucho sentido. ¿Qué opinas? Y su respuesta fue, yo no veo problema, siempre y cuando me lo entreguen con estas fechas y en este formato. Y yo, pues chido. Entonces ya pasé la información, empezaron a dar los premios y ahí sí, turiruriru. Pasan 2 meses y viene el área de ventas y me pregunta. No, más bien me viene a decir que no habían pagado los incentivos o los premios de esa quincena. Y yo, chinga, a ver, ¿los mandaron a tiempo? Sí. ¿Lo mandaron en el formato? Sí. Y yo, ok, pues déjame ir a ver qué pedo. Entonces voy con mi chavo y le pregunto, ¿no? Que qué había pasado. Y me dice, ay, jefa, es que lo que estamos haciendo es fiscalmente ilegal. Obviamente en ese momento casi se me ala hacia el cabello del shock. Y yo, pero cabrón, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pues porque tú me dijiste que no había pedo. ¿Cómo que? Güey. Si te voy a hacer la chamba, si te tengo que decir qué, cómo, cuándo y por qué, me sobras, cabrón. Yo necesito que tomes el ownership y me digas, jefe, estás bien pendeja. Eso no se puede por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque la seguridad social que se pagan a través de los vales de despensa tiene completo solamente para lo que es el salario mínimo, tantas UDIs, bla, bla, bla. Entonces, cualquier monto que se pasa sobre ese ya no es deducible de impuesto y por lo tanto tiene una implicación tributaria. En fin, dame todo el speech. Pues no me digas así, nada más porque lo dije yo, cabrón. Entonces, digo, es viéndolo del otro lado, en donde sí das el ownership, pero la persona no se lo toma porque todavía no se la cree. Pero la mayoría de los casos es no se la damos. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir, yo tengo que saber, yo tengo que decir qué, cómo y cuándo. Ahí es en donde perdemos entonces mucho pues de esto de que, ay, sí, el ownership, sí, pero pues nada más que ahora sí que, nada más en el título en la puerta, ¿no? Y el otro es, sin autoridad, no hay accountability. Y aquí me refiero a que hay gente que le damos el proyecto, ¿no? Pero para ejecutar cualquier cosa del proyecto, tiene que pedirle permiso a 3 niveles.
Entonces, en realidad, güey, pues este güey no puede moverse. No puede moverse porque todo al final es obstáculo, ¿no? Y se vuelve, pero después venimos a reclamarle que por qué va tan lenta la cosa o por qué no se ha logrado tal cosa. Pues ¿por qué? Porque tengo que irle a pedir permiso a 3 cabrones. Y él no está, no se ponen de acuerdo, el otro porque sí dijo que sí, y entonces yo no voy a decir que sí, sino el otro dice que sí. Es un asco, entonces no creamos o no pensemos o exijamos el resultado cuando no se le da todo, porque al final responsabilidad sin poder es un castigo. Y poder sin responsabilidad, eso se llama política. Entonces, aguas con eso, porque seguimos hablando de ownership and accountabilities and the fucking thing and the fucking that, pero al final nosotros mismos restringimos a esa gente que queremos hacer crecer, ¿no? Y la mayoría de las organizaciones viven justamente como les comentaba ahorita, ¿no? En donde la gente con responsabilidad sin poder termina frustrada y la gente con poder sin responsabilidad, pues, qué comodidad, güey, está de huevos. Pero también creo yo que, bueno, al menos yo me frustraría porque al final, ojo, lo importante de esto y el mensaje que me gustaría que se lleven es, esto no es culpa de la gente, yo no estoy culpando a la gente, estoy culpando al diseño. Hay que revisar el diseño. Cuando el diseño nos favorece para compensar los resultados, para fomentar el ownership, porque damos ese empoderamiento, damos esa, habilitamos a la gente, cargamos con esa responsabilidad en accountability. Repito, se los platiqué muy al principio, yo puedo ser el owner, pero está la demás gente trabajándolo, ¿no? Y al final ellos me van a dar a mí me van a rendir a mí cuentas y yo voy a ir con ellos a presentar los resultados mano a mano, hombro con hombro, para bien y para mal. Y creo que eso habla más, o es lo que a mí me ha servido más, cuando los dos ponemos la cara para lo que no jaló o lo que sí jaló. Bueno, a mí particularmente me gusta que ellos pongan la cara cuando sí jaló y cuando no jaló lo ponemos los dos juntos. Y ya atrás, en el cuarto de hotel, les voy a poner como Dios puso al perico. Y mega arrastrada, pero en privado y aprendiendo y sacando lo mejor del punto. Pero para los demás y para él en particular, ese es el accountability y ownership que hay que darle. Y bueno, para que no digan que nada más, porque no fue queja hoy en el día de hoy, sino hoy también les di ahí varias ejemplos de cómo la cagué y después también cómo me funcionó muy bien. Y a mí lo que me gustaría que se lleven aquí como parte de ayuda o ejemplos de cómo trabajar en esto es muy simple y no lo voy a hacer ni largo ni tedioso, es simple sencillamente es pongamos a un responsable claro, a una persona que va a dar la cara para cualquier, ya sea tarea, resultado, objetivo, una persona, una. Métricas específicas, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Cuál es el entregable? Y no pongamos colaborar, apoyar, no, es qué va a entregar, tangible, auditable, esa es la palabra clave, auditable. Consecuencias buenas o malas, consecuencias reales. De nuevo, malas no me refiero a que corra sangre, me refiero a que se entienda y si haya una consecuencia, si hubo una pérdida a un extremo de venta, sino tiene que haber consecuencias, buenas y malas. Y evitar tanto deseo de consensuar, que todo sea un consenso. Hay momentos en donde es importante que haya un solo autorizador. Hay un sistema, hace muchos años lo viví en una empresa, me hizo muy interesante porque cuando entrabas a una sala de juntas, había en la mesa unos discos que tenían una letra puesta en el disco y había la P, la C, la A y la E. Había solo una A que era de autorizador
o accountable, ¿no? El dueño, el owner, era la A. Después tenías una P de, no era una, era una, había una, dos o tres, dos P's que era process owners. Entonces tenías a dos process owners. Tenías C, que era contributors. Ahí sí son todos los que quieran opinar. Sí, tú di porque sí, te afecta. Entonces contribuyes. Pero ni es tuya la decisión, ni eres tú el que conoce el proceso para decir se puede o no se puede. Y después tenías la E, que era del ejecutor. Y generalmente eran dos máximo ejecutores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde que entras ya sabes que tú, los Cs van a contribuir, los P, todo el mundo habla, pero a la hora de los putazos, el A es el que dice va o no va. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he estado en juntas en donde hay un chingo de Cs, no está la P y menos una A. Pero eso sí, hablamos hora y media, poca madre, deshicimos el tema y lo volvimos a armar, pero no avanzamos, porque no hay nadie que tomara la decisión de si se avanza o no se avanza, de poner la jeta. Entonces, si les sirve eso, lo pueden acordarse las letras por la palabra PACE, P-A-C-E, PACE, y con eso les ayuda mucho a empezar a tomar roles cuando entran a una junta para tomar una decisión, y no que sea consenso. No, pues ahora sí que bite the bullet, ¿no? Desayúnense un par de huevitos rancheros para tomar esa decisión. Y bueno, con eso me despido. Espero que les haya incomodado un chingo y que les haya servido. Pero la próxima vez que ustedes escuchen por ahí en el de hay que empujar el accountability, hay que darlo, enfoquémonos no en que la gente no lo tenga, sino en que nuestros diseños estructurales, nuestros procesos, no estén hechos de tal manera que apagamos, o más bien ensalzamos la mediocridad, evitamos consecuencias y empujamos el consenso para desviar responsabilidad. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo jueves. ¡Mua! Cuídense. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con dos grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones, o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con dos grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.